bienvenidos una vez más a esta casa, y esta tarde-noche nos reunimos pues para homenajear. Hoy ha sido un día de homenaje tras homenaje y ya estamos en el último capítulo de la jornada. Una jornada brillante en la que homenajeamos al pintor Virgilio Mattoni, que fue uno de los artistas más representativos de su época en Sevilla. Y este homenaje lo vamos a tener gracias a la colaboración de nuestra querida compañera, la académica numeraria, ilustrísima señora doña María Lourdes Cabrera Martínez, quien pronunciará una conferencia titulada Persiguiendo un sueño. Y lógicamente con esta poética titulación ya nos predisponemos a recibir esa información y a recordar toda la labor extraordinaria que hizo Mattoni. Sin embargo, para presentar a nuestra conferenciante tenemos la colaboración también de otro querido compañero, del académico numerario ilustrísimo señor don Pedro Sánchez Núñez, que es vicepresidente de esta Real Academia. Don Pedro, cuando usted guste. Cabrera, académica y extraordinaria artista, con el precioso título Persiguiendo un sueño. Es un honor para mí decir unas palabras pocas, dado el día que llevamos, sobre Lourdes, mi buena amiga, almeriense de pro, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, profesora de dibujo en la Escuela Superior de Bellas Artes, especialista en restauración. En su amplio bagaje artístico se decantó por el esmalte, arte difícil y en el que goza de un merecidísimo prestigio. Su técnica la aprendió en la prestigiosa Escuela Massana de Barcelona y en Limoges, el paraíso de esmaltistas como ella. Lourdes fue responsable del grupo de investigación, educación musical y plástica. En su obra se aprecia la influencia formal del pintor Gustav Klimt, a quien dedicó su tesis doctoral. Doña Lourdes ingresó como numeraria en esta Real Academia el año 2000 en la sección de Artes Suntuarias. Doña Lourdes Cabrera, en quien todos los que la conocen aprecian de inmediato su cálida y afectiva humanidad, es incansable. Cuando no está trabajando en su arte, donde se manifiesta su propio y rico mundo poético, literario y musical del que se nutre, escribe y publica artículos en revistas especializadas como Espacio y Tiempo o en la de temas de estética y arte, publicación periódica y prestigiosa de esta Real Academia. Y en su día todavía le quedó tiempo para, junto al extraordinario pintor Juan Antonio Huguet, su esposo, hacer teatro. Lástima que no pudimos verla en esa actividad en la que debió acreditar también su arte. Lourdes viene hoy a hablarnos del pintor sevillano Virgilio Mattoni de la Fuente, de cuyo fallecimiento se cumplió el siglo el año pasado. Mattoni fue pintor, profesor y académico. Tuvo como maestros, entre otros, a Eduardo Cano y a Joaquín Domínguez Becker, con quienes aprendió especialmente dibujo, colorido y composición. En su arte se evidencia una verdadera admiración por el mundo clásico, antiguo y medieval, un mundo que llevó a su pintura en la que aplicaba una técnica de repujado minuciosa, como si de piezas de orfebrería se tratara. También se inspiraría en Sevilla y en su historia. Mattoni fue académico correspondiente de la Real Academia de San Fernando de Madrid, miembro de la Comisión de Monumentos y numerario de esta Real Academia, en la plaza número 24, dejada por el pintor José Jiménez Aranda. Fue un artista de vasta cultura, espíritu refinado y acendrada religiosidad. Y fue también escritor y publicó artículos en revistas y en prensa, en lo que se asemeja también a su presentadora, doña Lourdes Cabrera, no solamente en su arte. La Real Academia les agradece su asistencia, que demuestra el interés que despierta el arte de su presentadora. Y sin más, le cedo la palabra a nuestra querida compañera y gran artista, doña Lourdes Cabrera. Muchas
excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señores, señoras, amigos todos. Antes de comenzar, quería agradecer sobre todo las palabras tan estupendas y tan sencillas y aparte de todo conmovedoras que me ha dedicado nuestro compañero, el ilustrísimo señor don Pedro Sánchez, que verdaderamente es un gran amigo y por eso ha visto en mí tantas cosas que creo que se ha excedido. Pero, en fin, vamos a seguir para adelante y lo que yo quiero también es agradecer a esta Real Academia que me haya hecho el honor de dirigir este homenaje tan interesante para mí al pintor Virgilio Mattoni, persiguiendo un sueño. Considerando la profunda creación, ¿se oye bien?, de la obra de Virgilio Mattoni, me siento realmente feliz de poder comentar algunas notas de este gran pintor en su centenario. Con relación a su obra, se da la circunstancia que algunos detalles han formado parte de mi historia, ya larga, y que, como en el poema de Cavafy, Ítaca, se han ido desarrollándose lentamente en mi trayectoria. ¿Cómo puedo contar que la obra de este pintor genial, al que tanto admiro, casualmente ha tenido en algún momento un punto de relación con mi propia historia? Fue quizá la cercanía de aquel cuadro colgado en el salón de la casa de doña Dolores Guzmán lo que me impresionó. Poco sabía yo que con el tiempo el movimiento modernista en todas sus manifestaciones artísticas iba a ser mi gran ilusión. Música, poesía, bellas artes. Cuando años más tarde vengo a vivir a Sevilla, en el Museo de Bellas Artes, me fascina la gran composición Las postrimerías de San Fernando. Estaba colocado en su sitio justo, donde se podía disfrutar observándola a fondo. Años después, ya estudiando Bellas Artes, me siento cautivada por la obra de Odilon Redon, Gustave Moreau y, sobre todo, la pintura de Klimt me llena de ilusión. La estudio a fondo y en 1992 defiendo mi tesis doctoral sobre una etapa de su obra, la época de oro de Gustav Klimt y su influencia de los esmaltes bizantinos y georgianos. Aquí está, aquí tenemos, por un lado, a Odilon Redon, luego está Moreau y la maravillosa Dama de Oro de Gustav Klimt, el retrato de Adele Bloch-Bauer. En el año 2000 tengo el honor de ser recibida como académica numeraria en esta Real Corporación. Mi discurso es sobre los esmaltes modernistas y la obra que entrego es una composición de esmaltes sobre el ballet del pájaro de fuego de Stravinsky. Que pueden verla en la sala de exposiciones José Villegas. Modernismo, siempre modernismo. Curiosamente, como aquella primera observación del famoso retrato. Pero, centrándonos en Virgilio Mattoni, solamente refiero brevemente algunos datos importantes de su biografía
que ya sabemos. Nace en Sevilla, en el barrio de Santa Cruz, el 30 de enero de 1842. Ingresa en la Escuela Provincial de Bellas Artes de Sevilla como alumno con 14 años y se forma con grandes maestros, como Eduardo Cano, que le enseña colorido y composición, y Joaquín Domínguez Becker, que le da clase de dibujo. Ambos profesores van forjando en él unos caracteres de pintor romántico y realista a un tiempo. A través de su obra, Mattoni nos comunica una serie de sensaciones, ya que para él el arte es necesario al espíritu, como la luz para nuestros ojos y el aire para nuestra vida, y nuestro amor a lo eternamente bello. En él es muy importante el culto a la belleza. No se identifica con ningún movimiento artístico del momento. Se forma con los románticos sevillanos y con los pintores modernistas. Juzguémoslo nosotros. ¿Podemos acaso pensar que pertenece más al realismo posromántico? Siendo alumno de la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, en 1868 realiza 3 copias como trabajo del curso. Una de ellas es un fragmento de una de las pinturas murales del zócalo del Patio de los Evangelistas del monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla. San Jerónimo dictando a los monjes, en la que el santo aparece de mayor tamaño que el resto de las figuras, recurriendo a la perspectiva de dignidades. En el claustro, esta escena está flanqueada por los escudos de los Guzmanes y el de Enrique de Guzmán, conde de Niebla, ambos con orlas y una rueda compuesta por motivos florales. El motivo por el que me interesa esta obra de juventud de Mattoni es la ilusión de recordar el monumento en que se encuentra, porque quien esto escribe ha trabajado allí durante 2 años en su restauración y siente gran nostalgia de su recuerdo por los momentos maravillosos vividos en la soledad de sus claustros y las muchas anécdotas acaecidas durante ese tiempo. Pero eso es otra historia. En 1870, Mattoni abre su estudio en el Alcázar y más tarde decide trasladarse a Roma para completar su formación artística. En Roma se relaciona con pintores tan interesantes como José Villegas, Jiménez Aranda y García Ramos, que le presentan a Mariano Fortuny. Entre los numerosos trabajos realizados en la etapa romana podemos citar un fondo en el Palacio Borghés, la lección de heráldica y las termas de Caracalla. Aquí podemos ver, dentro de, diríamos, un tema que tanto le ha interesado a él como el historicista, pues se puede ver todo lo que refleja de la sociedad romana, de arquitectura, escultura, etc. Con esta obra tan importante de las termas de Caracalla, consigue la 2ª medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Pasados 2 años y con una gran producción, regresa Mattoni a Sevilla y, como siempre, haciendo gala de su buen gusto, se instala en el Patio de Banderas. Se advierte ya
desde este momento su influencia en la pintura costumbrista del momento, realizando diversas obras sobre este tema y pintando en pequeño formato, como por ejemplo los titulados Joven en una azotea, o Patio de Sevilla, que en este caso, este pequeño cuadro tan costumbrista y realmente con tanta fe en lo que era de entonces, diríamos, la luz de Sevilla, está dedicado a los ilustres hermanos Álvarez Quintero. Dice: recuerdo afectuoso de Virgilio Matoni, Sevilla, 1902. Ambos cuadros observamos la capacidad de captar el ambiente luminoso, las diversas texturas, dedicado expresamente, como ya hemos visto, está a los Quintero, y aparte de todo, la realidad de estos cuadros que podían ser considerados el escenario idóneo para cualquiera de las obras teatrales de estos dos hermanos, ambientadas en Sevilla. También dentro de este marco costumbrista representa diversos temas, como personajes característicos de la ciudad, como por ejemplo Seise de la Catedral. Observamos la figura del Seise ya engalanado con los trajes de esa época. En 1886 es nombrado académico correspondiente en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y al año siguiente es nombrado académico numerario de la Provincial de Bellas Artes de Sevilla en la sección de pintura, en la vacante del pintor Jiménez Aranda. Realmente interesante resulta su perfil literario. Durante esta época participa en tertulias y se relaciona con figuras tan importantes del mundo de las letras como Fernán Caballero, Antonia Díaz y su esposo José Lamarque, a quien le hace un interesante retrato, reuniéndose en su mansión neogótica de dos hermanas llamada La Alquería del Pilar. Asiste también a dichas tertulias Luis Lerdo de Tejada, ayudante del duque de Montpensier. Con este motivo, durante algún tiempo, Matoni tiene su estudio en el Palacio de San Telmo. Pero, considerando su magnífica y extensa obra, querría solamente centrarme en varios cuadros sensacionales y muy diferentes entre sí. Desposorios místicos de Santa Catalina, la Virgen con el Niño y un ángel oferente, autorretrato, las postrimerías de Fernando III el Santo y el retrato de doña Dolores Guzmán. Desposorios místicos. Tabla repujada de 1,20 por 63 centímetros, muy interesante el trabajo de repujado, dorado y policromado, sobre tabla de influencia neobizantina, que requiere gran conocimiento de la técnica de restauración que él también adquiere. Ante nosotros tenemos un icono bizantino que nos recuerda los de la maravillosa pala de oro de San Marcos de Venecia. Realizada en este caso en esmaltes sobre oro. Es muy posible que nuestro pintor, en su estancia en Italia, visitara en Venecia la Basílica de San Marcos, con la que quedaría deslumbrado, pues es seguramente el síndrome de Stendhal
lo que podemos llegar a sentir al descubrir dicho retablo. Solamente tenemos que examinar alguna de sus figuras, como por ejemplo el Arcángel Miguel. Maravilloso. Muy elegante la figura de Santa Catalina y el irreal y transparente esposo. Algunas de las figuras de dicha pala pues nos recuerdan especialmente esta obra de las que estamos hablando. La túnica de la santa realmente está tratada con los dibujos ornamentales que podemos ver en el fantástico Miguel, el San Miguel Arcángel. E incluso el arco que forma parte de la composición de la figura y todo lo que hay y envuelve a la santa nos recuerda lo que han hecho los bizantinos junto al Arcángel Miguel. La Virgen con el Niño y un ángel oferente, composición de características neogóticas, donde la marfileña Virgen con el Niño y un ángel se encuentran sobre un fondo dorado y estofado, a modo de un pequeño retablo. Tras esta escena, nos sorprende un paisaje romántico que parece situarnos dentro de un ambiente prerrafaelista. Dentro de las mismas características, podemos citar la Anunciación. Aquí tenemos pues muchos de los dibujos, el fondo de paisaje y todo lo que hemos visto en los cuadros anteriores, cómo ha tratado el suelo donde se arrodilla el ángel, etc. Autorretrato. En actitud de pintar, revela la intensidad con que observa el mundo exterior en el que él trata de experimentar en muchos campos, no solo en el ámbito de la pintura, sino en el panorama literario, donde, como ya hemos dicho, escribe artículos y poesías. Su mirada, siempre expectante y especialmente parece que nos está observando desde dentro. Las postrimerías de San Fernando. Es un lienzo de 7,50 por 4 metros. Actualmente se encuentra en la sala del Almirante del Alcázar de Sevilla. Reflejo de la profunda religiosidad del artista, este cuadro fue la tarjeta de visita para darse a conocer en Madrid. Fue pintado para la Exposición Nacional de 1887 y obtuvo la segunda medalla. Está inspirado en la Crónica de España que escribe Alfonso X el Sabio. Supone un argumento de la historia de España que está vinculada a su Sevilla natal. Es la agonía de un rey español en olor de santidad. La verdad es que ante obra tan colosal solamente nos deleita contemplarla en silencio, el ambiente conseguido con las luces y las sombras, la dignidad de las figuras que contemplan la escena, considerado como uno de los más logrados cuadros de historia del momento, quizá el más representativo del artista, es profundamente romántico, en el que predomina un efecto teatral, destacando en medio de la penumbra los deslumbrantes bermellones que contrastan con un ambiente lúgubre. De colosales dimensiones, nos remite a los últimos momentos de San Fernando y a la izquierda, que acaba de saltar del lecho,
y está dispuesto en una sala del Alcázar y arrodillado y sostenido por 2 monjes, espera la última comunión. Junto a él, en el suelo, están sus atributos reales: la corona sobre un cojín, el cetro y su espada más preciada, la lobera. Frente a él está el obispo don Remondo, vestido de pontifical, sosteniendo la sagrada forma entre sus manos. En primer término, a la derecha, llorando y velada, está la reina doña Juana de Poitou. Su segunda esposa, que se desploma de dolor ante la mirada de sus damas. En el centro del cuadro, al fondo, tras un bello arco polilobulado, está la capilla con la Virgen de las Batallas, pequeña imagen de marfil que llevaba el rey en el arzón de su silla de montar. También podemos ver arrodillados algunos de sus hijos: el heredero, don Alfonso, don Felipe, don Fadrique y doña Leonor, cubierta por un velo. Los 3 primeros, como sabemos, son hijos de la reina Beatriz de Suabia, mientras que la infanta Leonor es la tercera hija de su segunda esposa. El artista consigue con esta representación una enorme tensión dramática y al mismo tiempo que un truculento efecto de luces y sombras. El cuadro causó el deseado efecto en la crítica y el público madrileño. La infanta Leonor fue reina de Inglaterra y señora de Irlanda por su matrimonio con el príncipe Eduardo, luego rey. Su boda tiene lugar en el monasterio de las Huelgas de Burgos y más adelante la infanta acompaña a su esposo, el rey Eduardo II, a las cruzadas. Está enterrada en la abadía de Westminster. Su esposo ordenó que en cada parada del cortejo hasta la abadía se erigiera una cruz. Quisiera conseguir entusiasmarlos contándoles mi experiencia al contemplar este cuadro con la aplicación de la realidad virtual que se ofrecía a las visitas guiadas en la exposición San Fernando 775, aniversario de la Catedral de Sevilla, donde se realizaba una visión inmersiva. Con unas gafas de 3D entramos en el escenario donde se representan las postrimerías de San Fernando. Los personajes cobraban vida y se movían en la escena. La reina viuda, Juana de Poitou, velada, lloraba, desconsolada. Igualmente la princesa Leonor y el resto de los infantes. Estábamos participando en una escena histórica. Fue tan emocionante y sobrecogedor que nunca lo olvidaremos. Era un teatro. Como todos saben, y antes he dicho, este cuadro colosal se encontraba en nuestro Museo de Bellas Artes, donde podíamos estudiarlo a fondo, deleitarnos con su ambiente magistral y disfrutar con la composición y el momento histórico que nos comunica el autor. Desconocemos por qué ordenación museográfica ha sido cambiado de lugar y colocado en un entorno de paso donde resulta imposible disfrutar de su contemplación. Muchas veces me pregunto cómo se podría conseguir de nuevo el lugar que esta obra genial se merece. Recordamos también otro importante cuadro romántico relacionado con este momento en la vida del Santo Rey.
La muerte de Fernando III, de Alejandro Ferrán y Fischermann, de 1914, que se encuentra en el Senado. El retrato es la faceta artística más cultivada del pintor, tal como nos lo dice el profesor Gerardo Pérez Calero, investigador estudioso de nuestro pintor y, en general, de los pintores sevillanos y del impresionismo luminista. Muchos y muy interesantes son los libros publicados por dicho profesor de diferentes artistas del momento. Retrato de Doña Dolores de Guzmán, en el que pueden leerse la dedicatoria del autor a mi muy querida discípula. Espérate, voy para atrás, espérate. Retrato de Doña Dolores de Guzmán. En él puede leerse la dedicatoria del autor a mi muy querida discípula Lola de Guzmán. Este precioso retrato pertenece a la nueva estética modernista que en Europa y el norte de España desarrollan corrientes prerrafaelistas y simbolistas, en el llamado estilo 1900. En él podemos observar su gran sentido creativo y poderosa imaginación. En su composición dominan las líneas curvas, los dibujos ornamentales, los motivos vegetales. Principalmente, los dibujos ornamentales que tantas veces repite Klimt en sus retratos, como el sensacional retrato de Adele Bloch-Bauer. Para atrás. Aquí está. Aquí está la Dama de Oro. Para mí, uno de los cuadros más conseguidos de Klimt y en el que yo verdaderamente me he sentido siempre enormemente feliz al contemplarlo, y comprendo todo lo que ha batallado su familia para conseguir que se lo devolvieran. Eso es una historia que todos conocen. Otro día la voy a contar. Nos revela. ¿Qué nos revela aquí el autor? Un arcángel vestido de fuego está coronando a la bella modelo, que con su feliz rostro juvenil observa el milagro. En este momento aparece el modernismo de manera clara en su obra. Ha llegado este movimiento singular que inspira a todo tipo de artistas, músicos, pintores, escultores, arquitectos, poetas, etc. El sin par modernismo, ¿cuántos autores se mueven dentro de él? Stravinsky, Mussorgsky, Anglada Camarasa, Odilon Redon, Cuyat Valera, Gaudí, Aníbal González, Rubén Darío, Amado Nervo y tantos otros brillantes, imaginativos, geniales. Redescubrir el retrato de Dolores Guzmán fue para quien esto escribe una sorpresa sin precedentes, porque al ser la vida a veces tan larga, tuve la suerte de conocer a la modelo siendo yo una niña, pues era la abuela de mis amigas de la infancia en Madrid. ¿Cómo pensar que con el tiempo estudiaría el retrato con gran ilusión? Dolores Guzmán era una señora adorable. Frecuentábamos su casa madrileña y nos encantaba hablar con ella. Su retrato, según nos dice el profesor Pérez Calero, pertenece a la colección particular de uno de sus hijos, el padre de mis amigas.
Y aquí que viene a nuestra imaginación la poesía de Amado Nervo, viejo estribillo. Parece que Matoni se inspiró en ella. Desde aquí quiero rendir homenaje a este genial poeta modernista. ¿Quién es esa sirena de la voz tan doliente, de las carnes tan blancas, de la trenza tan bruna? Es un rayo de luna que se baña en la fuente. Es un rayo de luna. ¿Quién gritando mi nombre la morada recorre? ¿Quién me llama en las noches con tan trémulo acento? Es un soplo de viento que solloza en la torre. Es un soplo de viento. Di, ¿quién eres, arcángel, cuyas alas se abrasan en el fuego divino de la tarde y que subes por la gloria del éter? ¿Son las nubes que pasan? Mira bien, son las nubes. Sevilla guarda recuerdo de su pintor en un relieve que podemos ver en el jardín de la Escuela de Arte, en el pabellón de Chile, de la exposición del 29, que Francisco Marco y sus discípulos realizaron en mármol italiano. En el centro, el busto de Matoni y a los lados las figuras alegóricas de la pintura y la literatura. Muchas gracias.